Y también al entrar y ver, encontrarme con gente conocida, que ya no los había visto todo el tiempo. Hablo de la familia del hermano Napo, que está aquí, que se reúne aquí con ustedes. Estuvimos ahí trabajando con ellos en la iglesita que era San Carlos, el grupito de San Carlos. Tristemente se tuvo que cerrar la conferencia de la orden, pero ellos están aquí. Y gloria a Dios porque ellos siguen buscando a Dios. Así que hermanos, ya me dijo Rosa, que los han acogido, que lo han sentido parte de la iglesia, y eso es bueno, y eso es maravilloso. Así que familia, adelante, continúen adelante, porque hay un galardón grande que nos espera. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un mensaje muy importante como pueblo de Dios, y ya son las 12, faltan 6 minutos para las 12. Se acabó el tiempo. ¿No se acabó el tiempo todavía? Bueno, yo estaba platicando aquí con el joven que estaba a mi lado y me estaba diciendo que el culto se termina a las 12:30. Y me dijo, no hay problema si se pasa. Además, tenemos de la comida que perece. ¿Saben cuál es esa? La que comemos todos los días para poder nutrir nuestro cuerpo y poder caminar, andar y vivir. Pero en esta hora vamos a comer de la comida que no perece. Y esa es la mejor, esa es la que nutre el alma, la que nutre el corazón, la que nos da aliento y vida eterna. Y esa es la mejor que nosotros debemos comer diariamente, ¿no? Así que en esta mañana voy a invitarlos, antes de entrar al tema, inclinar su rostro para tener una palabra de oración. Cariñoso Salvador, en esta hora, oh Dios, te damos gracias y alabamos tu bendito nombre, porque nos das el privilegio, oh Dios, de poder abrir tu palabra. Suplicamos, Señor, que al abrir en ella y encontrar lo que quieres enseñarnos, por favor, Espíritu Santo, quien fuiste el que la inspiraste, en esta hora suplicamos que vengas y nos abras nuestra capacidad de entender y nos la expliques. Amén. No queremos ser nosotros. No queremos que sea el ser humano el que hable la palabra, sino que en esta hora te suplico, Cristo Jesús, que me dejes esconderme detrás de ti. Y en esta mañana suplicamos que seas tú el que nos hables a nuestro corazón. Amén. Lo pedimos en Jesús. Amén. El tema lleva por título, si ustedes tienen su boletín, allí en el boletín tal vez viene el título del tema. Lleva por título, un pueblo religioso, pero poco espiritual. Dios, siempre que levanta a un profeta, siempre tiene que ver con la condición del pueblo, con la condición cómo el pueblo se encuentra en ese momento. Y Dios nunca levanta a un profeta solamente por levantarlo. Cuando Dios levanta a un profeta, siempre tiene la misión, el profeta, de llevar un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Era el año 739 antes de Cristo. Los asirios en 7 años iban a llevar cautivos a las 10 tribus de Israel. Esto iba a suceder solamente en 7 años. Y en ese año, en el año 739, Dios levantó al profeta Isaías. ¿Por qué razón Dios levantó al profeta Isaías? Hermanos, había una razón muy importante por la que Dios levanta al profeta de Isaías en medio del pueblo de Israel.
Y es que el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, pero poco espiritual. Ser religioso no significa ser espiritual. Es decir, la religiosidad no me da a mí la espiritualidad. El ser religioso, el venir a la iglesia cada sábado, constantemente, venir a la iglesia, depositar mi diezmo en el alfolí, venir a la iglesia y dar mi ofrenda, venir a la iglesia y ayudar en los programas de la iglesia, no me hace a mí ser espiritual. ¿Qué dije? Venir a la iglesia no me hace ¿qué? Ser espiritual. El sentarme en las bancas de la iglesia a mí no me hace ser espiritual. Entonces, ¿qué es espiritualidad? En esta mañana nosotros vamos a descubrir qué es espiritualidad entonces. Saben que en Isaías Dios narra la condición del pueblo, cómo estaba viviendo el pueblo, su religiosidad, en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15. Así que vayan conmigo a Isaías 1, versículos 11 en adelante, y allí van a darse cuenta ustedes cuál era la condición que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Miren cómo dice allí en la palabra de Dios. Dice así, versículo 11: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Todo esto que está diciendo Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15, cada una de estas cosas era lo que el pueblo hacía: sacrificios, ofrendas, lunas nuevas, días de reposo. Todo el pueblo lo cumplía al pie de la letra, a cabalidad. ¿Se dieron cuenta, verdad? Que eso es lo que hacía el pueblo. Pero ¿qué dice Dios allí? Que no quiere nada de eso. Que está cansado de los días de reposo, de las lunas nuevas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el que pidió que se hicieran los sacrificios, que guardaran el día de reposo? ¿Quién pidió que hicieran fiestas en las lunas nuevas y los sacrificios? ¿Quién lo pidió? Dios. ¿Y por qué razón ahora Dios está diciendo que está cansado, que no lo puede soportar? ¿Cuál era la razón? La razón es simple, hermanos. Simple y sencillamente porque el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso. Cumplía a la cabalidad la religiosidad, pero su corazón no iba junto con el sacrificio, con guardar el día de reposo, con guardar el día sábado. Saben que esta condición que estaba viviendo el pueblo en estos días del profeta Isaías, que Dios por eso levantó al profeta Isaías, porque el pueblo estaba viviendo esta condición, esa condición también lo que estaba viviendo el pueblo en los días de Jesús.
Y Jesús tuvo que luchar cuando Él estuvo entre nosotros en la tierra. Tuvo que luchar también con la misma condición de este pueblo. El pueblo era religioso, pero no era espiritual también en los días de Jesús. Porque si ustedes van también al libro de Mateo, más bien en los 4 evangelios, Jesús citó en Mateo capítulo 15, versículo 8, citó al profeta Isaías 29:13, cuando Jesús dijo: este pueblo de labios, ¿qué cosa? ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Jesús también citó a otro profeta que era contemporáneo del profeta Isaías, al profeta Oseas, cuando Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús tuvo que luchar con la misma condición que estaba viviendo el pueblo judío en los días de Isaías. Jesús tuvo que luchar con esa misma condición cuando Él estuvo en esta tierra. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en los 4 evangelios, que nos muestran que Jesús tuvo que luchar con esta condición del pueblo. Hay varias parábolas en los evangelios que Jesús dio que muestran la condición del pueblo. Una de ellas es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Lo han leído ustedes? ¿Han leído la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo va la parábola? ¿Qué dice la parábola? Dice la parábola que entró un fariseo a la iglesia y ¿qué vino a hacer? A orar. Pero también vino un publicano, que quiere decir un pecador, una persona que no era judía. Dice que el fariseo abrió la puerta del templo, pasó por el pasillo y llegó hasta el altar. Y allí en el altar él oró a Dios dando gracias. Y dijo: Señor, te doy gracias, porque yo cada sábado vengo a la iglesia. Te doy gracias porque yo cada sábado doy mis diezmos, porque cada sábado doy mis ofrendas. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este miserable publicano. Te doy gracias porque yo soy judío, porque yo merezco todo de ti. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que el publicano, ¿qué hizo? ¿Se metió al templo? No. Dice que ni siquiera quiso entrar al templo, sino que desde la puerta se arrodilló y se golpeaba el pecho, diciendo: Señor, por favor, sé propicio a mí, ten compasión de mí porque soy pecador. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de los dos se fue a casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El fariseo no, Jesús no tuvo que justificarlo, porque él se justificó a sí mismo. Esa es la condición que el pueblo judío estaba viviendo en ese tiempo, en los días de Jesús. Hay muchas parábolas que nos hablan de las condiciones que el pueblo judío vivía, que se creía superior, que merecía, los bienes de Dios y se creía mejor que cualquier otro. Está la parábola también del hijo pródigo. Y nosotros estudiamos esa parábola y decimos: ¿dónde encontramos nosotros la condición del pueblo de Israel allí? Bueno, ustedes saben que en la parábola no solamente ahí está el hijo pródigo, sino también está el hijo que se quedó en casa. El hijo pródigo dice que pidió su herencia, se fue de casa, fue y gastó toda su herencia allá afuera en el mundo, se acostó con rameras, se acostó con prostitutas. Después que se le acabó el dinero, dice que tuvo que trabajar limpiando puercos. Y no solamente, sino que comía la comida de los puercos. Y en un momento en su vida, en esa vida de perdición que él tenía por allí, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay alimento de sobra, ¿por qué estoy pereciendo de hambre? Y él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino llámame como ¿qué? Como uno de los jornaleros. Y cuando el hijo regresa
a casa y viene por el camino, por la vereda, el padre dice que estaba observando y cuando lo miró a lo lejos, salió corriendo a encontrarse con el hijo. Cuando llegó cerca de él, le dijo: hey, váyate porque hueles a puerco. ¿Eso le dijo? No. ¿Qué hizo? Lo abrazó. Lo abrazó. No solo lo abrazó, le quitó la ropa mugrienta que traía y ¿qué hizo? Lo vistió con vestido nuevo y además le puso un anillo, que el anillo representa, en aquel tiempo representaba pertenencia. Llega a la casa, lo mete a la casa y no solamente lo mete a la casa, sino que además ¿qué hace? Hace una fiesta. Mata el becerro más gordo y dice que hace fiesta y convida a todo el mundo. El hijo que se había quedado en casa no estaba en casa. ¿Saben dónde estaba? Trabajando en el campo. Cuando él regresó del trabajo, de su jornada, escuchó un bullicio en casa. Llamó a un criado y le dijo: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que oigo? ¿Qué algarabía? Y entonces dice que el criado le dijo: oh, tú no sabes lo que pasó. Mira, tu hermano, ese fornicario, ese pecador, llegó a la casa oliendo a puerco. ¿Y sabes tu papá lo que hizo? En vez de correrlo, dice, hizo una fiesta. Y eso es lo que tú estás escuchando, la fiesta. ¿Y qué hizo el hijo? Le reclamó. Vino al padre y le dice: padre, ¿cuántos años te he servido yo y no me has hecho ni una fiesta? Yo todos estos años vivo sirviéndote, vivo dándote todo lo que tú me pides y no me has hecho nada, pero él mira lo que hizo, se fue, gastó tu dinero, ahora vienes y lo recibes con una fiesta. ¿Qué dijo el hijo mayor? Yo merezco la fiesta. Yo merezco más de lo que tú le estás dando a él. Esa era la condición del pueblo judío. El pueblo judío pensaba que ellos merecían más. Y hay muchas parábolas, hermanos, que nosotros encontramos en los evangelios que nos muestran la condición que el pueblo judío estaba viviendo. El pueblo judío en los días de Jesús y en los días de Isaías tenían una religión externa, pero no una religión de corazón. Estaban celebrando los ritos sin tener una relación personal con Dios. Así que nosotros nos damos cuenta que por esa razón Dios llama al profeta Isaías. Porque el pueblo de Israel tenía una religión externa, externamente piadosa, que los demás miraban, pero no tenían una religión interna de corazón. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que nosotros estamos mejores que el pueblo judío en los tiempos de Isaías y en los tiempos de Jesús? ¿Creen ustedes que somos mejores que ellos? ¿Cómo llama la Biblia al pueblo de la última historia de este mundo? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo llama la Biblia a ese pueblo? La Odisea. ¿Y cuáles son las características de la Odisea? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No es cierto? ¿Eso es lo que dice? Ese es el mensaje de la Odisea. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la iglesia que vivirá al final de la historia de este mundo. Y quiero decirles que nosotros estamos viviendo ya el final de la historia de este mundo. Porque Dios no tarda en regresar. Así que Dios llama a Isaías en medio de este problema tan difícil que está viviendo el pueblo de Israel. Y Dios, queridos hermanos, le muestra a Isaías una visión. Quiero que vayan conmigo y vean esta visión que Dios le muestra a Isaías
de su santidad. Dios lo llamó con un propósito, pero primero Dios le va a mostrar a Isaías la santidad de Dios. Y miren, en el capítulo 6 está la visión de Isaías. Isaías capítulo 6, empezando en el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que Dios le muestra a Isaías de su santidad. Esta es la visión que Dios le muestra a Isaías de su gloria, de su potencia, de su majestad. Y saben, hermanos, Isaías contempló la santidad de Jehová. Y todo el libro de Isaías, si ustedes leen el libro de Isaías, el nombre favorito de Isaías, ¿saben cuál es? Es el Santo de Israel. El Santo de Israel. Así que a través de esta visión que Dios le muestra a Isaías, Isaías se da cuenta que Dios es santo. Cuán importante es que nosotros, hermanos, contemplemos la santidad de Jehová. Ahora, Dios le muestra esta visión a Isaías, y ¿cuál es la reacción de Isaías? Cuán importante es que nosotros podamos entender la reacción de Isaías. Miren, está en el versículo 5, la reacción de Isaías, y dice así: Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la reacción de Isaías después que vio la santidad de Dios? Dice Isaías: ¡ay de mí! Estoy acabado, estoy muerto, porque siendo yo un pecador, pude ver la santidad de Dios. Hermanos, cuán importante es que nosotros contemplemos la santidad de Jehová. Porque cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, nos damos cuenta que nosotros no somos nada. Porque esa fue la reacción de Isaías. Isaías dijo: estoy muerto, estoy acabado. Porque he visto a Dios en su santidad, en su gloria. ¿Saben que muchas veces nosotros nos creemos mejores que los demás? Y nos comparamos entre nosotros espiritualmente y decimos: yo soy mejor que el hermano, porque yo estudio, porque yo doy la lección, porque yo predico, porque yo me paro enfrente. Pero hermanos, nos comparamos entre nosotros y creemos que somos mejores que alguien más. Ese es el problema, que nos comparamos entre nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer no es compararnos entre nosotros, sino compararnos con Dios. Si realmente nosotros somos santos, y cuando nosotros nos comparamos con Dios y vemos la santidad de Dios, entonces decimos como Isaías: no soy nadie, estoy muerto, estoy acabado, porque no soy nada, porque soy un pecador. Cuán importante es que nosotros contemplemos la santidad de Dios, a un Dios santo, a un Dios sublime, y entonces nosotros podamos decir: Señor, necesito que me limpies. Cuando Isaías dice: estoy muerto, Dios le dice: no te preocupes, Isaías. Ya te diste cuenta quién soy yo. Ahora yo voy a hacer algo por ti, Dios le dice a Isaías. Tranquilo. ¿Me vistes? Está bien. ¿Confesaste que eres pecador? Eso es lo mejor. Ahora yo voy a hacer algo por ti. ¿Y qué es lo que hace Dios por Isaías, hermanos? Versículo 6. Miren lo que Dios hace por Isaías.
Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Fíjense, tomado del altar. ¿De qué altar? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cuál es el altar? Ahorita lo vamos a ver. Dice, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, ¿y qué cosa? Y es quitada tu culpa, ¿y qué más? Y limpio tu pecado. Cuando nosotros reconocemos que somos nada, cuando nosotros reconocemos que Dios es santo, cuando nosotros miramos la santidad de Dios, observamos que contra Él no hay nada más que hacer, entonces Dios te dice, tranquilo, yo voy a limpiar tu pecado. Pero para que Dios pueda actuar en nosotros, primeramente nosotros tenemos que reconocer que no somos nada. Porque cuando nosotros reconocemos que no somos nada, entonces Dios nos hace algo. Entonces Dios actúa en nosotros. Pero primero hay que, ¿qué cosa? Que reconocer. Y Dios dice que manda a un ángel y le quita el pecado a Isaías, le limpia sus labios y quita también y limpia su pecado. Así que, hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios. ¿Saben que la hermana Pay narra lo que sintió Isaías cuando Dios le mostró su santidad? La hermana Pay narra cómo Isaías se sintió cuando Dios le mostró esta visión de su santidad. Y aquí, en el libro de Profetas y Reyes, en la página 228, ella narra así, y dice, mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Fíjense cómo se quedó Isaías, abrumado. Es decir, ¿cómo lo podemos traducir nosotros? Espantado. Porque miró la santidad de Dios. Dice, cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y de Judá. ¿Cómo se sentía el pueblo? Se sentían los mejores. Se sentían los poderosos. Y por esa razón Dios le muestra la visión de su santidad a Isaías. Continúa diciendo, estando por así decirlo en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Así que Isaías se siente incapaz, se siente incompleto de cumplir el llamado de Dios como él está, antes de que Dios lo limpie, antes de que Dios quite su culpa. Así se sentía, incapaz. Por eso él dice la sierva del Señor, que Isaías pidió perdón a Dios, imploró la ayuda de Dios y Dios lo limpió. Si no nos sentimos pecadores, hermanos, como Isaías, es porque no hemos contemplado la santidad de Jehová. Cuán necesario es contemplar la santidad de Jehová. Cuando Isaías siente su insuficiencia, su pecaminosidad, Dios le dice, yo voy a hacer algo por ti. Y entonces dice que un ángel baja con un carbón encendido. Ahora, quiero que vayan conmigo a Lucas.
Y allí nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde fue tomado el carbón, de qué altar. Lucas en el capítulo 1, empezando en el versículo 8. Aquí está hablando del padre de Juan el Bautista. Él era un sacerdote, ¿ok? Y dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Dónde estaba el altar de incienso, hermanos? Dentro del santuario, porque el altar del sacrificio se encontraba afuera. Porque cuando usted entraba al santuario, lo primero que encontraba al entrar al patio del santuario era el altar del sacrificio. ¿Ok? Así que este carbón dice que fue tomado del altar dentro del santuario, porque ahí estaba Zacarías ofreciendo el incienso. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso en el santuario, yo le pregunto a ustedes, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Está en el versículo que sigue. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando. El pueblo se estaba consagrando. El pueblo estaba consagrando al sacerdote. ¿Saben una cosa? Hoy en día, en el santuario celestial, hay un sacerdote oficial. ¿Lo sabían ustedes? Hoy, en este tiempo, nosotros estamos en el día de expiación. ¿Lo sabían también? El famoso día de Yom Kippur. Era el día cuando el sumo sacerdote entraba al Santísimo y limpiaba todo el santuario de todos los rituales del año. ¿Cierto o no es cierto? Cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso dentro del santuario, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Dice, orando. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? ¿Estamos igual orando como lo hacía el pueblo cuando el sacerdote estaba dentro del santuario? Deberíamos estarlo haciendo. Porque en este momento, el sumo sacerdote que está en el cielo, en el santuario celestial, está ofreciendo los pecados, está perdonando los pecados de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, nosotros deberíamos estarnos consagrando todos los días. Que eso es lo que Dios pide de nosotros. Así que nos damos cuenta que se está ofreciendo el incienso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el incienso? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué es el incienso? Eso es lo que se ha creído, o eso es lo que muchos de nosotros como adventistas del séptimo día creemos. Que el incienso representa las oraciones. Pero yo le voy a decir en esta ya tarde que el incienso no son las oraciones. Va unido con las oraciones, pero no son las oraciones. Hermano Ezequiel, ¿está usted cometiendo herejía o está diciendo una herejía? Porque eso es lo que nosotros creemos. Hermanos, yo no estoy haciendo ninguna herejía. La Biblia dice claramente qué representa el incienso. Y quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8, y allí nosotros vamos a descubrir si el incienso representa las oraciones o no. Apocalipsis capítulo 8, empezando en el versículo 3. Y dice la palabra de Dios: otro ángel vino entonces
y se paró ante el altar. ¿De cuál altar? Según lo que estamos estudiando, ¿qué altar es este? El altar de incienso que está dentro del santuario. Dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. ¿Y qué se le dio? Y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de los santos. Así que yo les digo, si se le dio al ángel mucho incienso para añadirlo a las oraciones, entonces las oraciones no es el incienso, porque lo está añadiendo a las oraciones. Y se le dio mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué cosa? ¿Están conmigo o no? ¿O ya se asustaron? Versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué cosa? El humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Entonces pregunto, ¿el incienso son las oraciones? No. Porque suben con las oraciones. El incienso sube con las oraciones. Bueno, hermano, ya nos dejó más confundido entonces. ¿Qué es el incienso? Hoy Dios nos va a revelar lo que es el incienso. Hay una cita extraordinaria en el Espíritu de Profecía, que lo encontramos en una matutina que fue escrita por la hermana Juárez hace ya muchos años. Se llama Hijos e Hijas de Dios. ¿Lo han leído alguna vez? Es una matutina. Ella explica Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Aquí, en esa matutina. Y está en la página 24. Y ella dice así. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad. ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestro sustituto y nuestra seguridad. Hermanos, así como somos nosotros en este mundo, nosotros no podemos entrar al cielo. Y ustedes me van a decir, hermano, ¿por qué dice eso? Porque somos pecadores. Pero tenemos un sustituto que sí puede entrar por nosotros al cielo. ¿Saben quién es? Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros no podemos, pero tenemos un sustituto. Y Él es nuestra seguridad. Y ese es Cristo Jesús. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad y no rechaza a nadie. ¿A cuántos rechaza? A nadie. Ahora dice, hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. ¿Qué hay? Un fondo inagotable que surge de su obediencia perfecta. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un fondo? ¿Qué es un fondo? Es una cantidad bastante fuerte. Inagotable, dice, que nunca se acaba. Un fondo. Por decir, ustedes tienen una cuentita ahí en el banco que usan diariamente, ¿verdad? Todos los días, usan su cuenta en el banco. Pero en esa cuenta ustedes tienen, ¿qué cosa? Un fondo que dejan allí para que algo se llegara a pasar, ¿verdad? Hay un fondo. Podemos decirlo de esta manera, hay una cuenta para ti y para mí. ¿Y de dónde surge esa cuenta? Dice, de la obediencia perfecta de Cristo.
Y ahora dice, en el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Apocalipsis 18, Apocalipsis 8:4. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es el incienso entonces? ¿Estamos entendiendo qué es el incienso? El incienso, queridos hermanos, es la obediencia perfecta de Cristo, sus méritos, su sacrificio y su abnegación propia. Es lo que sube juntamente con nuestras oraciones. Es decir, mi oración no puede ascender al cielo si los méritos de Cristo, su sacrificio y su vida perfecta no van con mi oración. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Pero Cristo Jesús es perfecto. Y sus méritos se atesoran como incienso en el cielo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Cristo Jesús, queridos hermanos, es nuestra seguridad. Por Él es que nosotros podemos ascender al cielo. ¿Saben? Después que yo encontré esta cita, mi oración es diferente. Yo antes oraba, como todos. Señor, escucha mi oración. Y tal vez Dios no escuchaba, porque Dios nos escucha todo. Pero cuando yo descubrí esta cita, ahora mi oración cambió. Y cada vez que yo oro, Señor, te digo, por favor, pon tus méritos para que mi oración se escuche. Solo los méritos de Cristo nos ascienden al cielo. Él es nuestro sustituto. Ahora, ¿cuáles oraciones son escuchadas? ¿Ustedes creen que todas? Miren lo que continúa diciendo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Salvador. Qué tremenda cita, ¿no es cierto? Isaías estaba mirando la santidad de su Creador y dice, estoy acabado, estoy perdido. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que Dios dice, tranquilo, voy a tomar un carbón del altar de incienso, que el incienso ya vimos que representa los méritos de Cristo, y dice que con los méritos de Cristo es limpiada la culpa y el pecado de Isaías. Solo Cristo nos puede limpiar, solo Cristo nos puede salvar y nos puede dar una nueva vida, y solo Cristo nos puede regenerar. Así que Isaías dice, Señor, estoy muerto. Dios le dice, no te preocupes, Isaías, yo te puedo regenerar. Ahora, para que eso pudiera ser una realidad, ¿qué tuvo que hacer Isaías? Tuvo que orar, pedir perdón. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 nos da esa idea a nosotros, que dice, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, Él es el justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero para que eso pueda ser una realidad de nuestras vidas, tenemos que confesar que somos pecadores y tenemos que pedirle a Dios que nos limpie. Saben que en la Biblia nosotros encontramos historias de héroes de la Biblia. Muchos héroes de la Biblia
nosotros los predicadores que nos paramos aquí al frente, tenemos, ¿cómo puedo decir? No es maña, sino podemos decir que es costumbre, ¿verdad? De hablar de los héroes de la Biblia, pero hablar de sus virtudes. Y exaltamos las virtudes de los héroes de la Biblia. Ahora, no está mal hablar de eso. Es bueno. Pero muy pocas veces los predicadores que se paran aquí al frente hablan de lo malo que fueron esos personajes. ¿Cierto o no es cierto? Y ustedes me miran, ¿cuáles malos, hermanos? Si han sido hombres santos, pero pecadores. Y no me miren así, porque la Biblia no se equivoca. Por ejemplo, David, Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Jehová. Y sí lo fue, pero también fue un asesino, un adúltero, muy bien, mal padre, correcto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué fue la diferencia en la vida de David entonces? Ah, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. No importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, siempre y cuando te arrepientas y le pidas a Jesús, le pidas a Dios que te limpie. Miren, ustedes recuerdan la historia de David, y ya me pasé del tiempo, ¿verdad? ¿Alguien que me diga? Está bien. Por ejemplo, en el Salmo 51, si ustedes van conmigo al Salmo 51, que es el salmo, podemos decir, de la penitencia de David, donde David está pidiendo perdón a Dios. Fíjense lo que dice allí, en el Salmo 51, el versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué cosa? Borra mis rebeliones. ¿De qué se está arrepintiendo David? De su pecado, de haber sido un asesino, de haber sido un adúltero. Pero miren la gran diferencia. Le está pidiendo a Dios: ten piedad de mí, y conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis pecados. Hermanos, no es malo pecar. Lo malo es quedarnos en el pecado. El problema es que en este mundo Satanás gobierna hasta cierto punto, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero en ese cierto punto que Satanás gobierna, nosotros caemos. ¿Saben por qué caemos? Porque no hemos contemplado la santidad de Jehová. Porque cuando nosotros contemplemos la santidad de Jehová, entonces cada día vamos a querer ser como Él. Y cuando Satanás venga a nosotros para hacernos pecar, entonces vamos a ver y vamos a contemplar la santidad de Dios y vamos a decir: yo quiero ser como Dios, y no caeremos. En el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y como el tiempo ya se fue, el capítulo es largo, ahora en el versículo 7 nosotros encontramos que David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y en el versículo 10 nosotros encontramos que David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que David está diciendo? Señor, endereza mi camino porque se ha torcido. Enderézame y llévame por la senda recta. ¿Saben que esa contestación que está dando David en el Salmo 51, o esa experiencia más bien que David está dando en el Salmo 51, Dios quería que el pueblo de Israel viviera? Dios quería que el pueblo se arrepintiera de su pecado.
Dios quería que el pueblo no solamente fuera religioso, sino que fuera espiritual. Miren, regresemos a Isaías, al capítulo, Isaías capítulo 1. Ahora vamos a leer del versículo 16 en adelante. Miren lo que dice. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso es lo que Dios está pidiendo del pueblo. Porque el pueblo, en su religiosidad que llevaba, en su vida perfecta de religiosidad, en vez de hacer el bien, ellos pisoteaban al pobre, ellos pisoteaban al esclavo, ellos pisoteaban a la viuda. Y Dios le está pidiendo al pueblo que por favor se vuelvan a Él. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta el versículo 18, un versículo muy conocido del libro de Isaías. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados, ¿qué dice? Fueren como la grana, ¿qué cosa? Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa era la experiencia que Dios quería que su pueblo viviera. Ahora, hermanos, el tiempo ya se fue y no quiero hacer más largo el tema, que ya está largo y nos queda mucho más por decir. Y vamos a cortarlo aquí. ¿Mande? Tiene que haber segunda parte. Tiene que haber. Vamos a cortarlo. Ya, vamos a cerrar. Saben que el pueblo de Israel, Dios está pidiendo que su pueblo sea un pueblo religioso, pero también espiritual. Dios está pidiendo, regresen, vuelvan a mí, arrepiéntanse. Pero por esa razón Dios le muestra al profeta Isaías esta visión de su santidad. Cuando Isaías reconoce la santidad de Jehová, él reconoce su pecado. Y después que él reconoce su pecado, Dios le dice, Isaías, yo te limpio, yo te perdono, ahora he quitado tu culpa, pero hay algo más que hacer, Isaías. ¿Qué más hay que hacer? Ahora Dios le va a decir a Isaías, bueno, tú ya viste la santidad, ya viste quién soy yo. Yo te mostré esta visión. Pero ahora, Isaías, ¿quién le va a decir esta visión que tú has visto al pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta? Dios le dice a Isaías, ¿quién se lo va a decir? Y entonces ahora Isaías responde. Después que Isaías miró la santidad de Jehová, Isaías responde, heme aquí, envíalo a él. ¿Así dijo Isaías? Ah, y si no lo sabemos, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? En este mensaje hay un llamado para nosotros. Después que nosotros contemplemos la santidad de Jehová, después que Jehová nos muestre a nosotros lo que Él puede hacer por nosotros, entonces nosotros tenemos que ir y contarle al pueblo la santidad de Jehová y lo que Dios puede hacer con nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Ese es el llamado. Ahora, sin la experiencia de la santidad de Jehová, si nosotros no contemplamos a Jehová en su santidad, entonces nosotros no tenemos nada que decir. Porque primero es necesario contemplar la santidad de Jehová para que nosotros podamos tener una experiencia que poder compartir allá afuera y decirle al mundo lo que es Jehová. Por eso, cuán necesario es que nosotros contemplemos la gloria de Dios y que contemplemos su santidad. Hoy Dios nos está llamando y Dios nos pide de nosotros que no seamos un pueblo solamente religioso externamente,
¿Qué es lo que Dios está pidiendo hoy? Pueblo espiritual. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea? Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego y vestiduras blancas. ¿Para qué? Para que te vistas y no se vea la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, Dios quiere vestirnos con vestiduras blancas. Ese es otro tema muy importante, muy maravilloso. ¿Qué son las vestiduras? Y ese sí va a quedar pendiente para el próximo. Así que, hermanos, ¿cuál es la experiencia de Isaías? La experiencia de Isaías es que cuando él mira la santidad de Dios, él dice: Señor, necesito de ti. Ojalá que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir podamos contemplar la santidad de Jehová. Y cuando nosotros contemplemos esa santidad, podamos compartirlo con las demás personas que nos rodean. Que Dios los bendiga en esta mañana, bueno, y la tarde, en mi deseo de oración. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con una oración. Ya no vamos a cantar, yo creo que estamos bien, ¿verdad? Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Cariñoso Salvador, alabado seas en la eternidad. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque abres nuestra capacidad de razonar en ella y de darnos cuenta y de que nos expliques qué es lo que significa cuando nosotros estudiamos algunas cosas que no entendemos. Por eso, cuán importante es que cuando vayamos a tu palabra pidamos tu dirección, pidamos tu entendimiento y pidamos que tú nos abras tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí en la iglesia de Elsa, Señor. Que cada uno de mis hermanos, juntamente conmigo, podamos entender cuán maravillosa es tu santidad. Y que podamos verte cada día para que podamos reflejarnos en ti y no con nuestros hermanos. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos? ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cuánto le damos las gracias al hermano Ezequiel por este lindo tema? Hermano Ezequiel, gracias por ese hermoso tema. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos.